Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de estas jornadas. Muchas gracias, doctor Ricciardi, en nombre de todos los abogados de la Procuración, por sus palabras. Y bueno, me toca hablar de uno de estos fallos emblemáticos, de estas situaciones en las cuales tuvo que enfrentar la Procuración General. Como todos saben, en el año 2020, cuando estábamos transitando lo peor de la pandemia, el Estado Nacional dicta el decreto 735 por el cual se reduce en forma abrupta el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Ante esa situación tuvimos que salir a hacer un planteo y para comprender un poco la situación de por qué era totalmente inconstitucional este decreto, tenemos que hacer un pequeño raconto de la ley de coparticipación. La ley de coparticipación vigente, que es la 24.548, establece un sistema de distribución troncal de los impuestos en una distribución primaria y una secundaria. La primaria entre la nación y las provincias y la secundaria de las provincias entre sí. Ya antes de la reforma constitucional, la ciudad tenía derecho a recibir una suma en concepto de coparticipación de la suma que le correspondía al Estado Nacional. Ahora bien, con la reforma constitucional se dan varios cambios. Por un lado, la ley de coparticipación adquiere carácter constitucional. La Constitución establece que se tiene que dictar una nueva ley de coparticipación antes del año de finalizar el año 1996, que tiene que ser sobre acuerdos previos entre las provincias, la nación, y que se debe hacer la distribución entre las provincias, nación y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a convenios entre ellos, con un criterio equitativo, de acuerdo a las competencias de cada uno, y tendiente a un desarrollo institucional de todo el país, más o menos en forma equitativa. Por otro lado, ese mismo artículo contempla que no puede haber transferencias de servicios y funciones sin la debida transferencia de recursos. Al mismo tiempo, la Constitución, como todos sabemos, le da la autonomía a la ciudad. Entonces ahora estaba esta situación, había que resolver cómo se conjugaban estas dos cuestiones hasta tanto se dictaba una nueva ley de coparticipación. Es así que en forma bilateral y con un acuerdo entre la nación entre el Estado Nacional y la ciudad, se establece un coeficiente de coparticipación para la ciudad que es del 1,40%. Es decir, y destaco esto lo de bilateral porque así es como se fueron estableciendo todos los coeficientes. Y bueno, se establece ese 1,40 y avanzando en el proceso de institucionalización de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 24.588 y su modificatoria establece cuáles son los derechos que tiene que garantizar el Estado Nacional para poder cumplir sus funciones en la ciudad, y entre ellos establece que una vez determinadas las funciones necesarias para la seguridad en materia federal, lo que es seguridad interior va a pasar, por supuesto, a la Ciudad de Buenos Aires, y que ese traspaso, por ley, la ley ya dice que ese traspaso se hará mediante acuerdos a firmar entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. En cumplimiento de ese acuerdo, se firma en enero del 2016 el acuerdo de transferencia de la Policía Federal. Y acá tenemos que asentar que no es solamente el acuerdo de transferencia de la policía, sino que es la policía, los servicios, todas las funciones inherentes a la seguridad interior. Se transfiere más del 40% de la Policía Federal. Y obviamente, como lo mismo dice la Constitución, tenía que asignarse los recursos correspondientes. ¿Y cómo hacen eso? De nuevo, un acuerdo bilateral entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, se cuantifica cuánto era el equivalente del presupuesto nacional de esas funciones, de ese porcentaje de funciones que se transfieren, y se llega al cuantificado eso, que es el equivalente a un determinado porcentaje de coparticipación. Por eso ese porcentaje, por el decreto 194 del 2016, se lo eleva al 3,75%. Y es más, un decreto posterior del 399 establece que ese aumento de coparticipación
va a estar destinado a afianzar las funciones de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Con posterioridad, siempre estamos hablando de acuerdos. Un acuerdo fiscal del 2017, un acuerdo entre la Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, se acuerda una disminución paulatina de la detracción que había con destino al IVA de la masa coparticipable. Al disminuir esta masa de impuestos coparticipables y para mantener en un pie de igualdad a la ciudad con el resto de las provincias, se consideró que tenía que haber una reducción de ese coeficiente de coparticipación porque aumentaba la masa coparticipable. Estamos hablando siempre de acuerdos. Y entonces se dicta el decreto que reduce el coeficiente de coparticipación al 350%. Es decir, que estábamos con una policía transferida, consolidado, cuantificado y estaba todo bien funcionando. Hasta que abruptamente y en medio de la pandemia se dicta el decreto 735 que reduce el coeficiente de coparticipación al 2,32 y dice, con el agravante, que cuando se dicte la ley que apruebe la transferencia de las funciones a la Ciudad de Buenos Aires, ese coeficiente va a ser del 1,40. Entonces, ahí sostenemos, bueno, ante esta situación, obviamente había que rápidamente hacer algo, porque estábamos hablando de un presupuesto en ejecución, en medio de la pandemia, cuando lógicamente los gastos del Estado se habían incrementado totalmente, como todos sabemos. Entonces, en forma urgente fue necesario iniciar un amparo y así se hizo. Y se consideró que era inconstitucional por muchos motivos. Primero, porque esa ley del Congreso era totalmente innecesaria. El Congreso ya había tomado la intervención que le competía al establecer que iba a ser por acuerdos bilaterales. Por otro lado, esta reducción unilateral y arbitraria por parte del Estado Nacional violentaba las pautas constitucionales que establecen que la ley de coparticipación tiene que ser establecida por acuerdos previos entre las provincias. Dejaba una situación de desigualdad absoluta a la Ciudad de Buenos Aires, porque, como dijimos, en el momento que se dicta la ley de coparticipación, la ciudad entonces todavía era municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente no estaba incluida en la distribución secundaria, pero a partir de la reforma constitucional sí tenía que estar incluida y obviamente si a las provincias, a ninguna provincia se le puede modificar su coeficiente de coparticipación si no es con una ley convenio, con acuerdo de partes, ley convenio que ya lo tiene dicho la Corte, tiene un rango especial, que no son materia de disponibilidad por ninguna de las partes intervinientes. Obviamente esta situación que la ciudad, por algo que le es totalmente ajeno, que es el hecho que no se haya dictado una nueva ley de coparticipación, directamente el Estado Nacional le pueda reducir el coeficiente de coparticipación sin consultar, era absolutamente inconstitucional. Y tengo que destacar una cosa, porque hubo mucho comentario respecto a esto. La parte que recibe la ciudad de coparticipación la recibe de la parte de la nación, es decir, que la modificación del coeficiente de coparticipación de la ciudad no afecta la distribución secundaria de las provincias. Tenga más o menos coeficiente la ciudad, el coeficiente de las provincias no se ve afectado. Se verá afectado el día que haya una nueva ley de coparticipación, pero con esto no se modifica para nada. Entonces, evidentemente eso era una cuestión total. Obviamente se estaban violando derechos adquiridos, se estaba un principio de buena fe, un montón de otras cosas. Al disminuir esto, la ciudad se veía impedida de ejercer cabalmente sus competencias. Para poder hacerlo tuvo que reprogramar, valga la redundancia, programas ya establecidos de acuerdo a un presupuesto con los cálculos estimados. Se trataba de una necesaria intervención del Congreso, como ya dijimos. Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar que no es un tema menor, que ya había un atraso en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires aporta
a la masa coparticipable más o menos entre el 22 y el 25% de los recursos que luego se distribuyen. Quiere decir que el aspecto solidario, la ley de coparticipación establece que tiene que ser equitativo, objetivo y con un criterio solidario. Equitativo, objetivo, obviamente es con función del aporte, pero el criterio solidario por parte de la ciudad se venía manteniendo desde siempre, porque el aporte que hace a la coparticipación es el segundo más alto del país y es uno de los porcentajes de coparticipación más bajo que recibe con respecto a las otras provincias. Bueno, así fue que tuvimos que iniciar en forma urgente el amparo. Bueno, y después esto se vio agravado por la ley que en diciembre reduce aún más el porcentaje de coparticipación, que no me voy a extender porque acá ya me están diciendo que quedan 5 minutos, pero evidentemente esa ley todavía trajo otros agravantes, que fue modificar la forma de asignación, que en vez de ser un goteo diario pasó a ser mensual, invirtió la situación, el acuerdo tenía que ser posterior y indudablemente por todos estos motivos. Y bueno, y tuvimos la satisfacción que en el mes de diciembre la Corte dictó una medida cautelar a favor del gobierno, de la Ciudad de Buenos Aires. Una medida cautelar que estableció que había que transferir el 2,92% de coparticipación, ya no con la transferencia como establecía la ley, y destacó varios aspectos de lo que nosotros habíamos dicho, que no se podía castigar a la ciudad por no dictarse una nueva ley de coparticipación, que la transferencia que hacía el Estado a la ciudad no era algo gratuito, sino que era un derecho de la ciudad, que ya destaca que la ley 26.288 ya había establecido que tenía que haber sido por acuerdo de partes, es decir, que esto no se podía modificar, y que destaca que ni el decreto 735 ni la ley 27.606 cuentan con la conformidad de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien estamos en el ámbito de una medida cautelar, que obviamente todos somos abogados y sabemos que tienen la provisoriedad de una medida cautelar, sí analizó, y esto creo que ya sobre esto no se va a poder volver, que es el derecho que tenía la ciudad a este planteo y la inconstitucionalidad de esta modificación unilateral. Y acabo con esto. Todo esto se hizo, obviamente, en plena pandemia, con mucho esfuerzo, y fue el trabajo exclusivo de los abogados de la Procuración General, sin colaboración externa, y los abogados a veces tan denostados, solos pudieron lograr este fallo. Bueno, en este caso le tocó a la Dirección de Asuntos Fiscales trabajar, dependiente de mi dirección general, trabajar en esto, como le ha tocado en otras oportunidades a otras direcciones también salir a la palestra en forma urgente para defender los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los contribuyentes que con sus impuestos aportan para que esta ciudad pueda seguir adelante. Muchas gracias.